La palabra, hermanos, aleluya, la vamos a leer en el libro de Jeremías. Usted que tiene su Biblia, usted me acompaña al libro de Jeremías en el capítulo 31, del versículo 1 al versículo 3. Jeremías 31, del versículo 1 al versículo 3. Gloria a Dios, aleluya. Cuando usted la encuentre, pues contesta con un amén para que todos la podamos leer. Y si usted no tiene la Biblia, solamente escuche con atención la palabra del Señor. Mire cómo dice la palabra de Dios, y lo vamos a hacer así como nosotros estamos, puestos de pie, a la honra del Padre, a la honra del Hijo y a la honra del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra en Jeremías 31, 1 al 3. Dice así: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, ¿cómo le dijo? Diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Puede sentarse, hermano, hermana, y le dé esas palmas bonitas a Cristo, esas palmas alegres al Rey de Gloria. Aleluya. ¿Quién es el que vive? Mire que el Señor, aleluya, en el libro de Jeremías 31 da una palabra y dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Hermanos, amigos, aleluya, usted que está en este lugar o usted que nos escucha, el Señor tiene algo preparado para nosotros. Recuerde que la Biblia dice que nosotros, aleluya, por gracia recibimos la promesa que era solamente para Israel. Cuando Jesús vino a la tierra, alabado sea el nombre del Señor, no vino solamente, dijo el Señor, por algunos, sino que vino por aquellos que estaban necesitados, ¿verdad? Y el Señor, aleluya, mostró un ministerio tan grande a través de los apóstoles que quedaron después de él, mostrando que esta palabra no solamente era para el pueblo de Israel, hablando naturalmente, Israel, el pueblo de Dios, sino que esta palabra iba a ser entregada, iba a ser también dada a aquellos gentiles que recibiéramos la palabra, la promesa por la fe. Entonces, hermanos, nosotros por la fe en Cristo reconocemos, como Pablo dijo, que el ministerio de él era hacia los gentiles, porque Dios lo llevó a predicarle a aquellos que no eran judíos. Porque antes se creía que solamente para los judíos, pero en este tiempo usted y yo ya sabemos que el Señor Jesucristo pagó el precio por la humanidad entera. No solamente por Israel, sino por todo el mundo entero, por todos los que habitan en la tierra, por ellos pagó el precio. Entonces, automáticamente, cuando Jesús pagó el precio por toda la tierra, automáticamente nosotros también entramos a esta promesa que era para Israel solamente, pero a causa de que Jesús vino a pagar el precio para con nosotros, ya no solamente esta promesa es para Israel, sino es que es para todo aquel que la cree y la recibe en su corazón, así como usted y yo hoy la estamos recibiendo en nuestro corazón. Y dice la palabra, mire que la palabra dice, y ella me será a mí por pueblo. Hay algo que me llama la atención a mí y es en el versículo 2. Mire cómo dice, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Dice, hermanos, hermanas, dice el pueblo que estaba por el desierto, que estaba siendo perseguido, halló gracia, dice, en el desierto. ¿A dónde es que usted y yo hallamos gracia? ¿A dónde es que usted y yo nos encontramos con algo diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver naturalmente? Muchos de nosotros, cuando nosotros estábamos quizás apartados del Señor, porque Dios nos ama a todos, claro que Dios nos ama a todos, pero hermanos, hay un momento que el hombre y la mujer se encuentran en una situación en donde él o ella tiene que tomar la decisión de recibir a Dios en su corazón. ¿Y eso a dónde pasa? Muchas veces en el desierto. ¿Cuántos
se han encontrado con Dios en un hospital? ¿Cuántos se han encontrado con Dios en un quirófano? ¿Cuántos se han encontrado con Dios en un accidente? ¿Cuántos se han encontrado con Dios en una cárcel? ¿Cuántos se han encontrado con Dios en el momento en donde todo se está poniendo mal y ahí ha aparecido Jesús? Es porque, hermanos, hermanas, el Señor nos va a llamar en el momento que nosotros pensamos que ya no hay nada para nosotros. En el momento que nosotros decimos, pues ya no hay nada para mí. Hasta aquí nomás llegué. Ahí viene el Señor y de una manera especial se le presenta a usted, y ahí es donde Dios viene y le entrega reposo y le entrega esa gracia a su vida, y entonces es donde comienza a nacer un nuevo renuevo, una nueva visión, una nueva manera de usted poder vivir la vida. Ya cuando usted se encuentra con Jesús, en ese encuentro que usted tiene con Jesús, ya usted piensa diferente. Por ejemplo, en una ocasión yo me encontré a una persona, aleluya, porque andábamos por ahí con mi esposo, y me encontré con una persona, comenzamos a conversar. Yo la miré que estaba un poco mal de salud, como que había tenido un accidente, y hablamos y me dice ella, mire, yo tuve este accidente en moto y ¿sabe qué? Me dice, yo reconozco que estoy viva de milagro. Y ella me contaba una experiencia que una vez Dios le permitió ver en lo natural. Algo que Dios hizo. Dice que en una ocasión ella miró con sus ojos un accidente. Lo pudo mirar tan de cerca ese accidente, y dice que miró bien claro cuando la persona que se accidentó se le desbarató todo. Dice que ella dijo, ay Señor, esta persona se murió. Y lo sorprendente, ella me cuenta y me dice, mire, lo sorprendente es, me dice, que cuando yo me acerco más de cerca, la persona no tenía lo que yo había visto, y yo lo vi realmente. Esto lo miré palpablemente, que la persona se había destruido, y cuando yo me acerco a ver más cerca el accidente, yo miro que esta persona no tiene lo que yo miré. Entonces es ahí la misericordia del Señor. Es ahí que Dios llega en ese momento en donde usted dice ya no hay nada. Ahí llega el Señor y comienza, hermano, a reconstruirlo a usted, le comienza a dar una oportunidad más de vida. Y mire que dice la palabra, aleluya. Dice la palabra dice, cuando Israel iba en busca de reposo. ¿Cuántos de nosotros vamos en busca de la felicidad? En busca de que todo nos salga bien. Muchas veces usted y yo vamos diciendo, Señor, yo quiero esto, yo quiero hacer esto, yo quiero aquello, y usted dice, esta vez sí lo voy a lograr, esta vez voy con todo, esta vez tengo el trabajo que necesito, esta vez tengo la fuerza, tengo el ánimo, tengo la salud, porque usted está buscando algo. Todo ser humano busca algo para él, busca algo que le sacie, busca algo que le dé seguridad, busca algo que le llene. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, Cristo vive. Pero cuando vamos en busca de ese reposo, a mitad de camino nos damos cuenta que de la manera que nosotros vamos buscándolo, jamás lo vamos a encontrar. De la manera que nosotros vamos buscando, porque nosotros lo vamos haciendo a nuestra manera de ser. Nosotros decimos así, de esta manera yo voy y voy a lograr y voy a hacerlo, y llega, pero a mitad usted se da cuenta que a su manera usted no lo va a poder hacer. Y es ahí, a esa mitad, es cuando Jesús llega. Recuerde que cuando Dios tocó en la vida de Saulo, el que era Pablo pensaba que iba bien, ¿sí o no? Pablo pensaba que él iba bien en lo que iba haciendo. Pero a mitad el Señor se le aparece y le dice, Pablo, así no es. De esa manera no es. Te voy a enseñar cómo es. Y ahí es donde a Pablo se le abren los ojos verdaderamente y comienza a reconocer el gran poder de Dios. Así somos usted y yo. Vamos avanzando y a mitad el Señor dice, así no es, te voy a enseñar cómo es, y vas a llegar hasta donde tú quieres llegar conforme a mi propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, dice la Biblia en el versículo 3, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y cuando el Señor, hermano, dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, todos los que estamos aquí, todos los que hoy estamos escuchando esta palabra,
recordemos que con amor eterno Él nos ha amado. Es por eso que la misericordia del Señor se ha prolongado en nosotros. Póngase a pensar usted, si Dios no hubiera llegado a su encuentro en ese momento tan trágico, no estaría aquí, yo no estaría aquí. ¿Cuántos de nosotros ya no estaríamos en esta tierra? Pero como la misericordia de Dios se prolongó para nosotros, es porque hoy nosotros, es por eso que hoy usted y yo estamos aquí y podemos contemplar la misericordia de Dios. Y usted puede seguir diciendo, gracias Señor, la gloria es tuya. Porque muchas veces, hermanos, cuando nosotros estamos en el momento más difícil de la vida, usted y yo, aleluya, invocamos al Señor, lo invocamos de una manera tan grande y Dios viene a nuestro auxilio de una manera tan sorprendente que aún a nosotros el Señor nos admira. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en muchas o familiares de nosotros, nos hemos encontrado en momentos tan difíciles? Y el Señor es tan lindo, hermanos, que así ve. El Señor solo y se hace el sol para nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros miramos la tormenta que ya está, como cuando los discípulos, ¿se acuerdan los discípulos? Que los discípulos, el Señor se durmió en aquel barco. Los discípulos eran expertos porque eran pescadores, estaban acostumbrados al mar y se encuentran en medio del mar y se encuentran con una gran tormenta y no era una tormenta normal, porque si hubiera sido una tormenta normal no hubieran gritado ni le hubieran reclamado a Jesús, porque ellos eran expertos en el mar. Ellos hubieran dicho, no, pues esto lo arreglamos, vaya, hagamos para el otro lado y ya nos vamos. No, pero ellos intentaron de muchas maneras querer evitar o aproximarse para otro lado para que la tormenta no los tocara, no se les metiera agua en el barco, pero resulta que todo lo que ellos intentaron no funcionó. Cuando se miraron a mitad del mar y que ya parecía que iban a morir y que el mar se los iba a tragar, iba a destruir el barco, dicen, ve, ¿y qué le pasa a Jesús? ¿Y qué le pasa al maestro? Y lo fueron a despertar, hermano. Dice la Biblia que le dijeron, maestro, mira, no tienes cuidado que nosotros perecemos. Y que el Señor se levantó apurado diciendo, hey, es cierto, espérense, se me olvidó, me dormí. No, hermanos. ¿Qué dijo el Señor? Hombres de poca fe. ¿Y qué hizo el Señor? No hizo ni gran escándalo. El Señor solo le dio la orden al mar y le dio la orden al viento y se hizo grande bonanza. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria, canta la balaya. Y es que, hermanos, eso es lo que hace el Señor. Cuando nosotros estamos en esa tormenta, que ya no podemos más y que hemos probado de todo, hemos ido allá, hemos ido acá y nos viene todo peor. Dice el Señor, tranquilo, tranquila, yo tengo el control de tu familiar. Tú lo miras así de esa manera que ya se va a derrumbar, pero no se derrumba porque ese familiar está en mi propósito, porque ese tu familiar desde el día que tú viniste al evangelio, ese tu familiar también entró en ese propósito, en ese plan para ti, también es para tu familiar, es para aquel familiar que tú miras que se va a derrumbar, pero no, gloria a Dios, aleluya, no se derrumba. ¿Por qué? Porque el Señor lo cuida. Y solo déjeme decirle algo a usted, que si algún día Dios permite un proceso para ese familiar y es duro, en ese proceso usted glorifique al Señor. Porque ¿sabe qué? Cuando los familiares son procesados, después de ese proceso nosotros miramos siervos y siervas de Dios. Cuando ese familiar es procesado, ya sea algunos de familiares han tenido que ir hasta la cárcel. Y dice, a veces la persona ora, Señor, sácalo de la cárcel, Señor, sácalo, y el Señor no lo saca de la cárcel. Y usted dice, ¿por qué no saca a mi familiar de la cárcel? Usted no sabe que si lo que el Señor está haciendo es guardándolo en la cárcel, porque uno no sabe qué es lo que el diablo estaba preparando afuera para él. Y el Señor dice, antes de que el diablo mate su cuerpo, mate su vida, robe su alma, mejor te lo encierro por unos años, por unos meses, y después vas a ver lo que va a sacar de él. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque a veces usted y yo no podemos entender qué es lo que Dios está haciendo. Los discípulos pensaban que iban a perecer y el Señor les dijo, no,
con la acción que Dios les hizo, les dio a entender. Desde ese momento ellos entendieron que lo que se viniera, por fuerte que fuera, allí ellos iban a entender el poder sobrenatural de Dios. En eso tan pequeño ellos entendieron el poder sobrenatural de Dios. Y usted muchas veces y yo lo hemos contemplado en nuestra familia. Porque nuestra familia es con propósitos. Nuestra familia no es cualquier familia. Dice el Señor, me serán a mí por pueblo. Todas las familias somos a Él por pueblo. Aquella familia que se encontraba en el desierto halló gracia, halló gracia. Aquella que iba en busca de reposo halló gracia en el Señor. Yo medito muchas veces, hermano. Yo no sé si usted se lo ha meditado, pero yo creo que todos meditamos. Nosotros decimos, porque la Biblia habla que a Ezequías se le fueron aumentados 15 años, ¿verdad? Yo a veces medito, ¿cuántos años nos aumentarás a nosotros en estos tiempos? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no sabemos. Dice que por la misericordia de Dios nos prolonga, nos alarga nuestros días. ¿A cuántos familiares de nosotros quizás el diablo había dicho mañana? Había dicho el próximo año. Y dice el Señor, ni mañana ni el próximo año, porque yo tengo propósito con Él a través de esta mujer, a través de ese hombre que clama por Él. Gloria a Dios, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué hace el Señor con ese familiar? Le prolonga los años. Le prolonga por causa de la misericordia del Señor. Y por causa de que usted, esa promesa que solo era para Israel, hablando naturalmente, esa promesa usted dice, no, es para mí también. Yo soy pueblo de Dios porque yo lo he recibido en mi corazón. Y todas estas promesas que están en la Biblia, usted dice, todas estas promesas que Dios tiene son para mí. Yo las agarro todas. ¿Quién de nosotros no quiere agarrar todas estas promesas lindas que hay, hermanos? Serás salvo tú y tu casa. Qué lindo, qué maravilloso. Decir, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. ¿Usted cree que Josué dijo, yo y mi casa vamos a servir a Jehová porque todos lo servían? No, fue una determinación que Josué tomó. Es una determinación que usted y yo tomamos. No consultamos, oye, ¿me querés servir a Dios? No, nosotros decimos, yo y mi casa vamos a servir a Dios. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No lo sé. Y no es, porque a veces nosotros decimos, a veces nos ponemos, ¿cómo va a ser, Señor? ¿Cómo lo vas a traer? Pero si es que te es duro, si es que te no quiere nada, si es que yo no le miro nada, ¿cómo? Usted no se preocupe en el cómo. Usted solo declare, yo y mi casa vamos a servirte, Señor. Yo y mi casa, nada más. Usted solo profetice en su vida lo que usted quiere. Por lo cual usted ha venido al Evangelio. Porque mire, todos venimos al Evangelio por la salvación de nuestra alma, ¿verdad? Porque dice el Señor que tenemos que recibirlo en nuestro corazón y todo el que lo creyere, lo aceptare, este será salvo. Nosotros venimos por la salvación de nuestra alma. Pero también cuando venimos a Cristo y nos encontramos con esta salvación tan grande y nos comienza el Señor a llenar de esta gracia, ya no solo es la salvación para nuestra alma, sino que eso que nosotros recibimos, hermanos, hermanas, también lo queremos para nuestra familia. También queremos que allá en el cielo haya un espacio para nuestro familiar. ¿Por qué? Porque antes cuando andábamos en el mundo no pensábamos en esto. Antes cuando andábamos quizás apartados del Señor, no, nos era igual. Pero cuando venimos a Cristo y Él da salvación a nosotros, entendemos el gran precio de Dios para nuestra vida. Y entonces nosotros comenzamos a declararlo para nuestra familia. Señor, así como lo hiciste conmigo, usted dice, yo era dura, yo era difícil, yo era duro, Señor, y me cambiaste a mí. Así cambia a mi familiar, porque yo quiero que él goce de lo que tú me has entregado a mí también. Y es ahí donde usted se convierte en una portadora de la bendición de Jehová para usted y para su casa. Es ahí donde usted se convierte en un canal de bendición para su familia. Ahí es donde usted se convierte en esa columna, en ese baluarte para su familia, porque usted está decretando algo que no ve con los ojos naturales, pero usted lo está creyendo y decretando por la fe que usted lo verá así. Y qué bonito, hermanos. Yo creo que la mayor fe es aquella que usted declara lo que no ve hecho, porque es fácil, hermano, declarar lo que yo ya veo, decir, miren que ahí está.
Fácil es decretar. Mi hijo está sirviendo al Señor, qué bonito. Yo lo voy a ver que es pastor porque está sirviendo al Señor. Yo lo voy a ver un día predicando porque él sirve al Señor, no tiene vicio, no tiene nada, le gusta alabar, le gusta ir a la iglesia. ¿Verá qué fácil para alguien decretar? Yo lo voy a ver un día siendo pastor, siendo profeta. Dígame, es fácil decretar a aquel que está en la droga y en el alcohol, aquel que anda con una y con otra, y decir, yo lo voy a ver siendo pastor. Tiene que tener fe, porque hay personas que dicen, no, pues hay gente que dice, hermano, y llega a pecar y dice, este ni Dios lo cambia. Ese es un dicho que jamás debe haber en un cristiano, porque Dios tiene el poder para cambiar todo. Dios lo hace nuevo, todo lo que Él quiere y como Él quiere. Aleluya, gloria, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, pero es allí donde nuestra fe se pone en acción. Decretar lo que no vemos hecho. ¿Cuántos hemos recibido bendiciones? Porque las comenzamos a profetizar en nuestra vida. Y nosotros decimos, algún día yo voy a ver esto en mi vida. Yo voy a ver a mi familiar sirviendo a Dios. Yo voy a ver a mi familiar creyendo a ese Dios mío. Yo lo voy a ver bautizado. Yo lo voy a ver allí en el altar aceptando a Cristo. Usted por años profetizándolo. Y se llega el día en que usted mira eso que tantos años usted pidió y usted lo mira. Usted dice, ay, ese día llegó. Porque el Señor nunca llega tarde. El Señor llega en el momento que el familiar más lo necesita. Ahí es donde llega el Señor. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Dice, vamos a irnos al libro de Éxodos 34. En el versículo 5 hay una palabra, hermanos, amigos, aleluya. En el versículo 5 al versículo 10. En Éxodos 34, versículo 5 al 10. Mire que hay una palabra que verdaderamente podemos ver que Dios no cambia. Dice así, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero mire el 8, dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y en el 10, esto es lo más lindo cuando Dios le contesta. En el 10 dice, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Aleluya, gloria. Esas palmas bonitas a Cristo, esas palmas alegres al Señor. Gloria a Dios. ¿Y sabe cuándo el Señor le da esta contestación a Moisés? La segunda vez que ya estaba dando las tablas, porque la primera la dio y Moisés las quebró, usted ya sabe. La segunda vez que Dios le da las tablas a Moisés, le da para que escriba los mandamientos, aleluya, en esas tablas, el Señor le habla en esa nube. Y mire que el Señor comienza a decirle, mira, así el pueblo de dura cerviz, y comienza el Señor a hablarle cómo estaba ese pueblo. Pero mire que Moisés, cuando escucha la voz de Dios, que la voz de Dios habla realmente, aleluya, cómo está ese pueblo, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando Moisés escucha que Dios habla de esa manera, Moisés entonces dice que lo que hizo fue adorar. Inmediatamente se postró y adoró. Y ¿sabe qué? Moisés, cuando escuchas a Dios hablar de esa manera, Moisés habla y Moisés dice: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Mire, Moisés se presentó y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Hermanos, muchas veces usted y yo venimos así con el Señor delante, así como Moisés habló con Jehová, con el Dios de gloria, y le dijo, cuando el Señor habló con él, Moisés vino y lo primero que hizo Moisés fue postrarse y adorar y reconocer: sí, Señor, este pueblo es de dura cerviz, tómanos por heredad, perdónanos. ¿Sabe qué? Y dice la Biblia que el Señor contestó a Moisés. Muchas veces usted y yo venimos así, pidiendo misericordia para nuestro familiar, así como Moisés. En una ocasión se presentó ante ese gran Dios maravilloso y poderoso que le reveló toda esta palabra, de toda la forma de conducirse, lo que a Dios le agradaba a través de los mandamientos. Hermanos, así usted y yo venimos muchas veces por ese familiar que usted dice: ese familiar está duro, y muchas veces ese familiar, aún sin darse cuenta, ese familiar dice palabras que quizás no están en su corazón, y usted teme por ese familiar, teme por la vida de ese familiar. Pero mire, ve, hay una virtud de Dios que nosotros no tenemos que pasar por alto. Dice: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Señor es fuerte, misericordioso y piadoso. El Señor tiene misericordia de nuestra familia. ¿Cuántos familiares no daban nada por el Señor y usted les hablaba del Señor y decían: no, ¿para qué me habla de ese Dios, mami, mamá? Sírvalo usted, pero yo no, a mí déjeme mi vida, yo quiero servir, yo quiero hacer lo que yo quiera con mi vida. Y usted se preocupaba por ese familiar y usted decía: Señor, perdona a mi familiar, perdona lo que no sabe lo que está diciendo, Señor, no tomas en cuenta esta palabra que él está diciendo. Y años después, ese familiar le sirve al Señor. Y ese familiar testifica del poder de Dios, cómo Dios lo transformó, cómo Dios le perdonó y tuvo misericordia para él. Y ahora ese familiar es portador de una gracia de Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque en el versículo 10, el Señor, después de que Moisés adora y le dice al Señor: si yo he hallado gracia delante de ti, perdona a tu pueblo, Señor, y tómanos por heredad, tómanos por tus hijos, tómanos como herencia tuya. Y mire que la contestación del Señor fue linda y maravillosa. Dice: y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Qué bonito, ¿verdad? Hago pacto delante de todo tu pueblo. Dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Qué lindo, hermanos. Maravillas que la gente, cuando usted les cuenta lo que Dios hizo con su familiar, en serio, la gente se asusta. Dios lo hizo. Te dice: sí, porque dice el Señor: yo haré maravillas, cosas tremendas que van a sonar en la persona que le escuche y va a decir: Dios lo hizo. Sí. Hay personas que dicen: hermana, mi familiar tenía cáncer y fue al médico, y ya después le dijeron que ya no habían más quimioterapias porque no sabían que había pasado, el cáncer desapareció. Y la gente dice: ¿qué desapareció el cáncer? Sí, porque cosas tremendas Dios va a hacer a través del pacto que tiene con usted. Ese pacto que usted dijo: yo me levanto, aleluya. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Hay personas, hermanos, que le habían dicho 10 años de cárcel. Y por el pacto que Dios tiene con usted, aunque su familiar todavía no sirve al Señor, pero hay un pacto con usted, 10 años. Y usted clama a Dios, ora a Dios, y dice: Señor, no son 2 años, son 3. Aleluya. Y le dice: ¿y cómo hizo? El mío lleva 20 todavía y yo no lo he podido sacar.
Y usted dice, no, es que yo hice pacto con Dios. Yo vine y yo tracé con Dios una meta de servirle a Él, de serle fiel, de estar con Él. Y Él me tomó como pueblo. Él me tomó como su heredad, como su hijo, como su hija. Y en esa promesa entraron los míos. Qué bonito, hermanos, cuando Dios hace cosas maravillas, cosas tremendas en nosotros. Cuando el Señor viene y nos impacta nuestra vida. ¿Cuántas personas, hermanos, comenzaron una vida difícil? Que la gente decía, no, pues esta familia no hay nada para ella. Alquilaban de un lugar a otro, iban de una casa a otro. De repente en los alquileres decían, no, ya no te seguimos alquilando. Y andaban así. Pero en esa familia había alguien que servía al Señor. Y el Señor vino a su tiempo y cambió la historia. Y ahora esas familias gozan de una casa, gozan de bienes y muchos hasta de seguros. ¿Por qué? Porque Dios cambia, hermano. Cuando Dios, aleluya, nos hace, aleluya, tener estas cosas tremendas, nos sorprende. Nos sorprende el Señor con cosas maravillosas, cosas tremendas. Y ahora miran a esa familia y dicen, oíme, ¿quién es ese? ¿Te acordás? Ese es aquel vos. ¿Cuál? Ay, aquel que vos miras, que te acordás que nos llevaba pidiendo comida. Ese es, pues, ¿qué pasó con él? Andará en malos pasos, dice la gente a veces porque no sabe. Y no, es que un día le llegó el tiempo de que Dios cambió esa tormenta y mandó el sol clarito para él, mandó el día claro para ella. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, hermano, hermana, ¿cuántos familiares de nosotros quizás pasaron una juventud difícil, una niñez difícil, un momento duro? Nunca se imaginaron tener un buen carro. Y ahora usted los mira ahí de repente en las plataformas. O le mandan fotos, mira mamá, este es mi carrito. Mira, esta es mi casa. Y usted dice, hijo, yo sabía que Dios iba a ser fiel contigo. Qué lindo, hermano, cuando usted dice, eso es gracias a mi Dios. Eso es gracias a mi Dios, porque el Señor es fiel, hermano. Y el Señor tiene una promesa y un pacto. Y dice el Señor, mire cómo dice ahí mismo en el 10, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Cuando el Señor dice cosa tremenda, hermano, usted sabe cuando dice, aquí los nicaragüenses dicen, qué tremendo es. Cuando dicen tremendo es algo de admirar, qué cosa tan grande la que Dios hizo. Yo no me la imaginaba y Dios la hizo. Cosa tremenda, cosa que los oídos uno dice, hey, decímela bien otra vez, ¿cómo es? ¿En serio? ¿Tenés casa y cómo la tenés? Es que yo me proyecté, es que yo le creí a Dios, de veras, y cuando ya así es tuya, así es mía. Y dice la persona, ¿quién lo hizo? Fue Dios. Y entonces usted dice, aquel que lo escucha dice, no, pues yo también, si vos lo pudiste lograr, yo también voy a creerle a ese Dios. Y entonces nos hacemos portadores de la gracia de Dios, hermano, que la compartimos con nuestro familiar. Qué bonito, aleluya, qué bonito. Hermano, dígale al que está cerca de usted, al que está más cerca de usted, dígale, comparte esa gracia de Dios, dígaselo. Comparte esa gracia de Dios con su familiar, con aquel que comparte esa gracia. Porque esa gracia, hermano, de Dios, aleluya, cambia vidas, cambia situaciones. Así de fácil Dios lo puede hacer, porque usted inyecta fe donde no hay fe. ¿Cuántas veces usted ha inyectado fe donde no había nada de fe? Y dice la persona, pues fíjate que yo pensaba que ya no había solución, pero ahora que vos me decís, es cierto, voy a seguir clamando, no me voy a rendir, porque usted inyectó de esa gracia. Usted usó esa fe para inyectarla a otro y usted dio, de gracia un día recibió, ahora usted de gracia da, ¿verdad? Denle esas palmas bonitas a Cristo. ¿Quién es el que vive? Hermanos, vamos ya para terminar la palabra del Señor. Vamos a irnos al libro de Tito, para terminar esta palabra, en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 4, mire que hay una revelación que Dios da en la palabra de Tito, que también la vemos reflejada en los otros libros que leímos, pero en el libro de Tito dice, en el capítulo 3, versículo 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia
y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué lindo, hermano. ¿Qué dice el Señor? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Señor, dice, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Es que, hermano, usted y yo recibimos gracia no por las obras que nosotros quizás hubiéramos podido haber hecho. Dice, nosotros no. ¿Sabe por quién la recibimos? Por Jesucristo, que pagó el precio en la cruz del Calvario. A través de Jesucristo usted y yo entramos a una herencia incorruptible. A través del Señor Jesucristo nosotros, hermanos, somos renovados en una gracia totalmente dada de arriba. Gracia que viene directamente a aquel que recibe al Señor Jesucristo en su corazón. Esa gracia entra inmediatamente en esa vida. Muchas veces, aleluya, hay personas, familiares nuestros, familiares de nosotros, que llegan a lugares y hay una gracia en ellos. Y dice, ¿te dieron el empleo? Sí, fíjate, me lo dieron. ¿Te salió bien? Sí, fíjate que me salió bien. Yo no sé, me atendieron bien. Fui allá y todo salió bien. Habían más después de mí, pero me atendieron. La gracia. Porque esa gracia que hay en usted, a través de esa gracia su familia entra a esa cobertura y su familia viene a tener una misericordia, una piedad del Señor para su vida. A través de la renovación, a través de esa herencia escogida para usted y para mí. ¿Cuántas veces, hermanos? Yo por experiencia lo digo, y yo tengo familiares que aún no se han convertido y familiares que ya se convirtieron, pero yo tengo familiares que no se han convertido y a veces hablan conmigo y me dicen, Isabel, fíjate que así. Pensé que esto era imposible. Llegué y mira qué tremendo, allá esto pasó y acá. Y yo digo, Señor, gracias, porque la misericordia tuya se renueva para mi familia cada mañana. Y yo entiendo que es la misericordia de Dios para nosotros. No porque nosotros, dice, por obras que nosotros hubiéramos podido hacer, no, sino a través del Espíritu Santo. A través, hermanos, aleluya, de Jesucristo, pagar el precio por nosotros. Se nos fue dada una herencia no merecida, pero se nos fue entregada por la piedad de Dios, por el favor de Dios en su vida y en mi vida y en mi familia y en su familia. Alabado sea el Señor. Póngase de pie en esta mañana.